Relatos Paranormales Oficial. Fue una tarde de primavera cuando, después de otra larga jornada de estudios en mi escuela, regresé a casa y encontré a mi madre en ese estado. Sentada en un sillón del comedor, lloraba desconsoladamente, desolada manifestación de una enorme angustia que nunca antes había percibido en ella. Patricio, mi hermano menor, de unos 7 años de edad en esos tiempos, la abrazaba y trataba de consolarla, aunque podía ver en su infantil cara la incertidumbre de aún no saber lo que le ocurría a nuestra madre. «Mamá, ¿pero qué te sucede? ¿Por qué lloras? Dime, por favor, ¿qué te ocurre?», le pregunté, mientras me unía fraternalmente al abrazo de mi hermanito. «No se preocupen, mis niños, todo está bien. Mamá está un poco triste y nada más. De eso se trata todo», me respondió. Patricio ya no pudo soportar más la situación, y tal vez porque ahora estaba también yo ahí para intentar consolar a mamá. Él rompió en un llanto desenfrenado, como a quien la conmoción lo domina. Pasados unos minutos, mamá dejó de llorar. Con sus cálidas manos secó las lágrimas de mi hermano, para luego hacer lo mismo con ella. «Está bien, ¿qué quieren merendar? ¿Qué opinan si les preparo un rico chocolate con galletas? Esas que tanto les gustan. De seguro lo van a disfrutar muchísimo», agregó ella. Mi madre siempre fue así. Desde que tengo uso de razón, no conocí jamás a una mujer tan fuerte como ella. Tal vez por eso me destrozó el alma verla en esa condición. Yo contaba con 11 años de edad suficiente como para comprender muchas cosas, pero ya ven, mi madre prefería guardar el motivo de su dolor para así no transmitirlo a nosotros. Pero claro, eso no evitó que mi hermano y yo nos sintiéramos mal también. Ya en la noche, en tanto ella preparaba la cena, nosotros le hacíamos compañía y le ayudábamos en lo que pudiéramos. En lo personal, no veía la hora que nuestro padre llegara del trabajo, pensando que al estar ya él presente, de seguro hablaría con mamá en algún momento, y él sí podría conocer el motivo de su tristeza. Pero cuando por fin llegó, sucedió algo que me desconcertó enormemente, tan así que me quedé pasmado sin saber cómo proceder. «Niños, por favor vayan a jugar a su habitación hasta que esté la cena. Yo los llamaré cuando esté lista», nos pidió ella. Sin titubear, agarré a mi hermano de la mano y lo llevé a nuestro cuarto. Irónicamente me sentí contento, pues hasta ahí creía que ellos hablarían, y sea cual sea la angustia de mi madre, se acabaría en esa plática. No obstante, sentí clarito cómo se me erizaron los vellos del cuerpo cuando, de repente, lo que sería una plática consoladora, en realidad fue una discusión. Ciertamente ya los había oído discutir con anterioridad, pero jamás de esa manera. Al final, no pude saber qué es lo que estaba pasando, ya que solo se escuchó insultos y llantos. Cuando Patricio empezó a llorar, debido a que se asustó, no me quedó de otra que quedarme ahí con él para tratar de calmarlo. Por fortuna, la discusión duró apenas unos pocos minutos, ya que el silencio rotundo regresó al paso de estos. Recién entonces le permití a Patricio salir de la habitación para ir a verlos. Por supuesto que yo fui con él, siendo así que ambos fuimos testigos de esa desconcertante escena. Papá y mamá lloraban al mismo tiempo, no en un modo desconsolado ya, pero sentados frente a frente, me dieron a entender que nada se había resuelto. Pero aún yo ignoraba que eso apenas era el comienzo de nuestra pesadilla familiar. Fue precisamente la noche siguiente cuando contemplé el primer evento extraño. Mi nombre es Luis Arturo Zamora, soy de México, de un estado llamado Veracruz. Esto que les estoy narrando sucedió ya hace bastantes años, pero aún llevo en mis recuerdos cada experiencia vivida, sintiendo una vez más el miedo que sentí como si fuera ayer, y esto a pesar de que el terror no es el punto más fuerte de lo padecido. Preparándome para ya descansar, me acerqué a la ventana de mi habitación y observé que había un niño en el jardín, jugando con un carro que le pertenecía a mi hermano,
quien solía dejarlo olvidado en ese lugar. Logré ver que se trataba de un pequeño, entre unos 8 o 9 años de edad quizás, usando unos pantalones cortos y una camisa color azul, y sin preocupaciones, se arrodillaba sobre el césped mientras jugaba. Lo único que se me vino a la mente fue salir a enfrentarlo. No lo había visto nunca antes, por lo que intuí que podría tratarse de un intruso que podría robarnos los juguetes. Cuando pasé por el comedor, mi madre, quien aún se encontraba ahí, al verme pasar a esa velocidad, intentó detenerme, preguntando qué me ocurría. Solo alcancé a decirle que un niño había ingresado a la casa y estaba en el jardín, jugando con los juguetes de Patricio. Preocupada, ella se levantó de su silla y me siguió, pero al igual que yo, se quedó confundida al llegar a la puerta y ver que no había absolutamente nadie en ese lugar. Mamá, te lo prometo, recién había un niño aquí. Yo lo vi desde la ventana de nuestro cuarto. Mira, ahí está el carrito de Patricio, con él estaba jugando. De seguro salió corriendo para escapar, porque cuando yo empecé a correr hacia aquí, él volteó y alcanzó a verme en la ventana antes de hacerlo. Pero Arturo, no te preocupes, de seguro fue Panchito, nada más que no lo pudiste reconocer porque las luces están apagadas, me respondió. No, mamá, no era Panchito, era otro niño, un ladrón. Entró para llevarse los juguetes, reproché. Panchito, tal como le decíamos, era uno de los hijos de nuestros vecinos, precisamente el compañero de juegos de Patricio, con quien pasaba horas jugando en el jardín en las tardes. Pero yo estaba convencido de que no era él, pues si lo fuera, no hubiera corrido para escapar al verse descubierto por mí, lo cual también se lo mencioné a mi madre. Sin embargo, ella insistió que yo había visto mal, y que estaba exagerando con lo del intruso. Así fue como terminó todo. Ambos volvimos a entrar y cerramos la puerta. Eso, luego de asegurarse de que la entrada a la casa también estuviera con seguro. Días después, sin recibir explicación alguna por parte de él ni de mi madre, papá se fue de la casa, dejando tanto el corazón de mi hermano como el mío partido en 1000 pedazos. La única respuesta que nos dio nuestra madre fue que eso era lo mejor para él, pero ni siquiera con sus ojos empapados en lágrimas pudo hacer que nuestra infancia no se cayera como un frágil castillo de naipes. Pero no todo finalizó aquí. Aún faltaba mucho dolor para seguir soportando. Resulta ser que esa casa donde vivíamos, en realidad le pertenecía a mis abuelos paternos, es decir, a los padres de papá. Y debido a que, al parecer, ya no había esperanzas de una reconciliación por parte de ellos, mamá tomó la decisión de que debíamos mudarnos a otro lugar. Y aquí viene el gran dilema, pues literalmente no teníamos a dónde ir. Fue por eso que a los pocos días nos fuimos a alquilar un pequeño departamento de un hotel, que fue el lugar donde viví la parte más abrumadora de mi historia. No quiero parecer presumido, pero debo hacer mención que, en aquellos tiempos, estábamos bien económicamente. Mi padre, como así también mi madre, tenían cada quien sus empleos, y por esa razón a ella no le fue un problema salir de esa casa. La idea principal era estar en ese hotel por un mes. Es más, cuando llegamos, mi madre pagó por ese tiempo y nada más. Entretanto, se encargaría de buscar un departamento donde pudiéramos quedarnos definitivamente. Ya saben, negocios que solo los mayores saben manejar. A pesar de que la separación de nuestros padres nos afectó en sobremanera, mi hermano y yo no tardamos en adaptarnos al nuevo hogar, aunque sabíamos que este solo sería por un tiempo. La escuela nos quedaba cerca y mamá podía continuar trabajando desde ahí sin inconveniente alguno. Creo que fue en la 4ª noche cuando volví a vivir un evento extraño, pero siendo ahora mucho más que un simple acontecimiento. Al igual que en el hogar anterior, yo compartía la habitación con Patricio. Me desperté de la nada, como rara vez solía ocurrirme. Lo primero que hice fue mirar hacia su cama, notando que él no estaba. Pero nada me preocupó, ya que pensé que se había levantado para ir al baño,
o simplemente se había ido al cuarto de mamá para dormir con ella, lo que era frecuente debido a su problema para conciliar el sueño. No obstante, cuando vi que en realidad él no se había ido, sino que seguía ahí conmigo, ya que alcancé a verlo en un rincón, sí me llamó la atención, más aún por la manera en la que lo encontré. Estaba de cuclillas, ubicado bien en el rincón, dándome la espalda. Nunca antes había tenido un episodio de sonambulismo, pero fue lo único que se me vino a la mente en esos momentos para justificar su inexplicable conducta. «Patricio, ¿qué haces? Vuelve a la cama. Acuéstate de nuevo, por favor», le dije murmurando. Al no obtener respuesta de su parte, me levanté y me acerqué hasta él. Él estaba justo entre dos muebles, por lo que me costó tomarlo bien de su espalda para así sujetarlo. Debido a eso, solo dirigí una de mis manos para tomarlo del tobillo, en tanto lo llamaba por su nombre otra vez. Pero ni bien mi mano tocó su piel, sentí un escalofrío intenso recorriendo por todo mi cuerpo. Misma sensación que se convirtió en un terrible susto, cuando al instante él se levantó y casi embistiéndome salió corriendo del cuarto. No, él no era Patricio, y por lo que pude ver en ese momento en el que tardó en escapar de mi presencia, pude confirmar de que se trataba del mismo niño que aquella noche yo había visto en el jardín, jugando con el carro de mi hermano. Di un grito tremendo. Cuando mamá llegó, me encontró llorando del miedo. En efecto, Patricio estaba durmiendo con ella, pues es lo que me dijo cuando yo, sumergido en ese estado de shock, repetía su nombre una y otra vez. Cuando recobré la calma, le dije que en realidad había visto al mismo niño que aquella vez, que pensé que se trataba de Patricio, pero que lo reconocí cuando lo toqué y éste se levantó para salir. No sé si ella me habrá creído en ese momento, puesto que se preocupó más por hacerme pasar el tremendo miedo que tenía, para lo cual me hizo quedarme a dormir con ella y mi hermano. Esa noche me dormí temblando. No podía sacar de mi mano el frío que sentí cuando toqué el talón de ese niño. Está de más decirles que no había nadie más que nosotros en el departamento, lo que me hizo caer en cuenta que, por vez primera, había tenido una experiencia paranormal. Al día siguiente no se habló de ese tema. Mi hermano, y pese al terrible grito que lancé, jamás se enteró de lo que pasó, ya que éste dormía profundamente. Asimismo, mi madre me pidió que no le contara nada, ya que eso no haría otra cosa más que espantarlo a él también. En las noches posteriores, dentro de todo, pude descansar tranquilo, ya que nada malo pasó. Y tal vez fue eso lo que me llevó a empezar a preguntarle a mi mamá sobre mi padre. Lo extrañaba mucho, y al igual que Patricio, quien, como era de esperar, comenzó a llorar cada vez que se acordaba de él. Me daba cuenta de que eso destrozaba a mi madre, pero ella se mantenía fuerte, aunque a veces con lágrimas en los ojos, repitiéndonos que todo estaría bien, que ella hablaría con él para que viniera a visitarnos, algo que, al menos en el tiempo en el que estuvimos ahí, nunca se concretó. Una noche recuerdo a la perfección que era una madrugada de domingo, y cuando ya casi no pensaba en aquel extraño niño, lo volví a ver. Curiosamente coincidió cuando una vez más Patricio se había acostado a dormir con mamá en su habitación, como si todo estuviera acordado de que yo estaría solo. Sin embargo, en esa oportunidad, pasó totalmente lo contrario que la vez anterior, pues no fue terror lo que sentí, aunque reconozco que sí me dio un susto terrible al principio, pero luego fue como una apacible experiencia que, de igual manera, la conservo tatuada en mi memoria. Me desperté en plena madrugada. Lo primero que vi al abrir mis ojos fue a ese niño. Estaba parado al lado de mi cama, muy cerca de mí, mirándome con un semblante tan sereno como tierno. Tal como les dije, en primera instancia, sentí un escalofrío recorriendo por mi cuerpo, pero al contemplar el modo en el que él me miraba, una paz incomparable me invadió por completo, disipando así todo rastro de temor. «Hola, me llamo Javier», me dijo con una voz suave y calmada.
No le respondí, pues a pesar de que ya no sentía miedo, sabía que él era una especie de fantasma o algo así, lo que a mi mente todavía le costaba procesar. No me debes tener miedo, solo vine para conocerte, agregó. Cuando por fin logré salir de ese modo estado, le pregunté qué hacía en mi cuarto, qué es lo que él era y a qué se refería con eso de que me quería conocer. En esta oportunidad, fue él quien no quiso contestarme, tan solo se limitó a sonreírme. Luego de quedarse en esa misma posición por unos segundos más, volteó y caminó hacia la puerta de mi habitación, por donde salió y lo perdí de mi vista. Me quedé así, impactado, sin saber qué hacer. Pasando unos minutos, recién entonces me levanté y fui corriendo a la habitación de mi madre, y sin pronunciar palabra alguna, me acosté a dormir con ella y Patricio. Les juro que pensé en contarle a mamá sobre esa nueva visita y de cómo me sentí en esa ocasión. Sin embargo, no lo hice. Una porque sabía que tal vez ella no me creería, tal cual como las veces anteriores, y por otro lado, porque muy dentro de mí sentía una agradable sensación de confidencialidad entre ese extraño visitante y yo. Y creo que eso fue lo mejor que opté por hacer, me refiero a guardar el secreto, puesto que ese niño siguió visitándome en las noches posteriores y siempre sin hacerme sentir miedo. Tampoco piensen que interactuamos como si fuéramos grandes amigos. Es más, muy pocas veces me atrevía a dirigirle la palabra. Él simplemente aparecía ahí, haciendo lo que me dijo, venir a visitarme para conocerme. Eso sí, lo hacía únicamente en las noches en las que yo me quedaba durmiendo solo en la habitación. Para pasar el momento, se me ocurrió dejar juguetes de Patricio regados sobre el suelo del cuarto, especialmente ese carro con el que lo vi aquella noche en el jardín. Eso lo alegró mucho, ya que se la pasaba jugando con dándome la oportunidad de que yo solo me limitara a observarlo, hasta que me quedaba dormido de nueva cuenta. Pero hubo algo que no tuve presente, y a raíz de eso se generó un tremendo alboroto, y fue aquella vez que le tocó ahora a mi hermanito ser testigo de esa fantasmal visita. Mamá, no encuentro mi carro rojo, ¿no lo has visto?, preguntó esa noche Patricio cuando estábamos en la sala. Ciertamente él tenía varios carros de juguete, pero al parecer se había percatado de que alguien lo había tomado. Sinceramente no me preocupé, pues pensé que tal vez quedó abajo de la cama o algo así. Como mi madre era quien limpiaba los cuartos y pensando que era él quien los dejaba tirados sobre el piso, le indicó que lo buscara bien, puesto que no podría estar en otro sitio fuera de ahí. Así fue como Patricio se dio la media vuelta y se fue a nuestra habitación. Pero no pasó mucho tiempo cuando lo escuchamos gritar. Lo encontramos tal como mamá me encontró a mí cuando padecía aquel colosal susto. Temblando y llorando, nos decía que había visto a un niño ahí adentro, jugando con su carrito que ahora estaba a la vista. Mamá intentó tranquilizarlo, como lo hizo conmigo en el jardín, diciéndole que quizás vio una sombra y nada más, ya que la luz estaba apagada. Esa noche, supe que debía hablar con ella y contarle mi secreto, aún sabiendo que corría el riesgo de no ser creído. Lo hice, y ella tan solo guardaba silencio mientras que yo hablaba, pero cuando le mencioné que el nombre del niño era Javier, su semblante palideció, para a continuación romper en llanto como esa vez. Tampoco ahora quiso darme explicación alguna, pero ya me había quedado bien en claro que ella sabía de quién se trataba. No obstante, no fue necesario volver a preguntarle al día siguiente, puesto que esa misma noche se me fue revelado el misterio y de la mano de quien menos lo esperaba. Preferí no dormir, me quedé despierto aguardando a que Javier apareciera en la habitación. Cuando lo hizo, me sorprendió, ya que su conducta ahora difería de las anteriores. Fueron sus llantos los que me hicieron dar cuenta de que ya estaba ahí. Se hallaba en el rincón donde lo vi la primera noche, dándome la espalda. Me levanté y me acerqué. Le pregunté por qué lloraba, y si fue él quien asustó a mi hermano horas antes, pensando que se debía a eso su llanto. Grande fue mi sorpresa
cuando él me dio una respuesta totalmente diferente a la que esperaba, ya que con su voz entrecortada me dijo que lloraba así porque extrañaba a su papá. Una mezcla de pensamientos confusos y emociones me inundaron, pues, ¿qué le puedes decir a un fantasma cuando te dice algo así? A pesar de ello, y guiado quizás por la situación que también yo estaba atravesando con mi padre, le dije lo único que en esos momentos se me vino a la mente. Yo también extraño a mi padre, y dime, ¿cómo es el tuyo? Luego de escuchar eso, él calmó su llanto, y dándose la media vuelta, me miró fijamente con sus ojos mojados, para a continuación dirigir su mirada hacia otro sector, y mientras señalaba con su dedo, me respondió aquello que me dejó paralizado a causa del impacto. Él es mi papá. Lo que señaló fue un cuadro que tenía en mi cuarto, en cuya fotografía estaba mamá, Patricio, yo y mi padre. Me despido dándoles una merecida explicación a todo lo que me tocó vivir en ese hotel, en aquel lugar donde pasaron tantas personas que, cuando nosotros nos mudamos, de seguro al día siguiente ya no se acordaban de nosotros. Sin embargo, para mí fue mucho más que eso, pues en ese hotel, aparte de haber tenido esa experiencia paranormal, fue el sitio donde conocí a alguien que hubiera deseado conocer de otra manera y en otras circunstancias. Mi padre tenía una doble vida. Mientras que cumplía su rol de padre con nosotros, tenía a su amante que también le dio hijos. Javier era uno de ellos. Cuando esa tarde encontré a mamá llorando, fue porque esa mujer fue a verla y le contó todo, pero no lo hizo con malas intenciones, al menos es lo que considero. Fue ahí para que le diera un mensaje a papá, ya que desde hace bastante tiempo no se presentaba a su casa. Javier, su hijo, mi hermano, había fallecido esa mañana luego de una larga enfermedad. En efecto, era su alma la que me visitaba. Injustamente él sí sabía de nuestra existencia. Fue por eso que tal vez su alma quiso conocerme. Pero ya ven, su fallecimiento no solo trajo consigo tristeza, sino que, al saber de su existencia, provocó la ruptura del matrimonio entre mis padres. Mamá le permitió a papá venir a visitarnos recién cuando nos mudamos al departamento, sitio que se convirtió en el último hogar que compartimos juntos. A Javier ya no lo volví a ver después de eso. Fue como si él se quedara en ese hotel, tal vez porque fue el lugar donde nos conocimos mejor y pudo relacionarse conmigo como hermanos, aunque con Patricio no le fue muy bien. En la actualidad, vivo en mi propia casa y con mi propia familia, y cada vez que me acuerdo de lo que me tocó vivir, me pregunto qué haría yo si me tocara pasar por lo mismo que mi padre. Pero en fin, espero que no me toque vivir eso jamás, pero si eso pasara, lo que nunca haría sería permitir que mi hijo padeciera lo mismo que le tocó pasar a mi difunto hermano Javier. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.